time for a change in the weather. It's a breeze, I'm light as a feather. We're all in this together. Soon we'll return to forever. Bueno, amigos Cactus, las chicas de Cactus Lila de nuevo por aquí. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo estamos? Nosotros, compañeras, estamos hipervenidas arriba. Después de resacón de nuestro documental que hicimos Madre hace ya mía. un mes y pico, en reivindicación del 8M. Qué guay. Y además con el tema que traemos hoy y la aceptación de nuestro documental, estamos muy contentas. Pletórica. Bueno, no podemos comenzar este nuevo capítulo sin agradecer, por supuesto, enormemente todo el apoyo que hemos recibido, las palabras bonitas, las críticas constructivas. En fin, para nosotras era un reto grande y bueno, hemos tenido bastante aceptación y hemos salido muy contentas. La verdad es que sí. Y además, compi, hay un comentario en especial que nos ha llegado, y es que muchas de las personas que nos habéis comentado, de alguna u otra forma, nos habéis dicho que nuestro proyecto era muy necesario. Y la verdad que es que nosotros opinamos exactamente lo mismo, por Ya eso ves. lo hemos hecho. Y claro, nos encanta que los que nos habéis visto lo hayáis entendido y lo sintáis tan necesario como lo sentimos nosotros. Claro que sí. Sí, como apunte. Exacto. Y para no enrollarnos mucho más con esto y seguir con el tema que traemos hoy, agradecer, por supuesto, a todas las participantes que confiaron en nosotras, que nos han dado lo mejor de su persona, han aportado opiniones interesantísimas, al canal Locas VOTV por su colaboración y al magnífico, original y extravagantísimo Johnny Dientes, que es el mejor de todos. El puto amo. Colega, eres el puto amo. Y ahora sí, ya nos dejamos ya de agradecimientos y de historias y nos vamos corriendo y de lleno al interesantísimo nuevo capítulo que traemos hoy, al que hemos llamado Bang Bang. Bam, bam. Como sabemos que nuestro título no da muchas pistas acerca de lo que queremos hablar, vamos a dar una breve explicación de por qué este nombre. Exactamente. A ver, Bam Bam es una canción de 1966 que nos parece muy sensual por alguna razón que no sabemos explicar bien, ¿no, Nuria? Sí. Y bueno, de Nancy Sinatra, que es actriz y cantante norteamericana y que además también es la hija de Frank Sinatra. Un capítulo tenemos que hablar de Frank Sinatra porque este hombre tiene también una historia interesante. Me dejas en vilo, compañera. Y se mezcló con la alta sociedad estadounidense, con el presidente Kennedy. Vaya, que ahí hay una historia buena. Cuenta. Pues bueno, Ya lo vamos viendo en otro capítulo. lo vemos. Bueno, con lo que estábamos, ¿vale? Esta canción, Bam Bam, esta canción cuenta una historia de amor dividida en distintas etapas de la vida. Es decir, nos presenta el pasado y el futuro de un romance, por decirlo de alguna manera. Y es súper interesante cómo el tema te mete así en un ambiente western o del oeste, o más o menos nombrando peleas con pistolas, caballos, un poco basado en las comparativas de este tipo, ¿no? Ujú. Y dice algo parecido a en el pasado me disparaste y caí al suelo y me quedé hundida en la mierda. Y ahora, pues, chaval, te disparé, te caíste y yo gané. Qué Y guay. la verdad que nos parece una similitud curiosa a la relación amor-odio, por decirlo de alguna manera, entre la mujer y la sexualidad, ¿no? Que es algo tan fascinantemente reprimido y tabú a lo largo de la historia para nosotras y que a día de hoy, hombre, vamos abriendo camino. Pero, chica, sigue siendo tabú. Sigue Claro que siendo sí. tabú. Claro que sí. Me encanta el símil que ha hecho de la canción con el tema que traemos, porque es que es muy lista aquí mi compañera. Total, me gusta la música, me gusta la Sí. buena música. Ha hecho un símil estupendo. Efectivamente, en nuestra historia pasada hemos estado completamente tocadas
amputadas y hundidas con respecto a este tema, al tema de la sexualidad, ¿verdad? Completamente, además. Por eso, con este capítulo, ¿no? Nos venimos arriba y queremos hacerle bam bam al tabú sexual femenino, bam bam a los prejuicios y bam bam a todo lo que nos dicen socialmente que debemos reprimir. Amigas, amigos también, pero en este caso, como a Amiga. nosotros nos gusta, vamos a hablar para las amigas. To lie. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Si reflexionamos un poco sobre qué es la sexualidad humana y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, descubrimos uno de los aspectos vitales para la humanidad como función reproductora, como acto erótico o como satisfacción del deseo sexual. Sin embargo, el término sexo difiere bastante del término sexualidad. Estos conceptos son comúnmente considerados como sinónimos, pero en realidad no lo son del todo. No lo son del nada. Claro, por una parte, el sexo tiene una mera función fecundadora. Conlleva a la reproducción de la especie para preservar su existencia. Claro, esto se puede observar, por ejemplo, en el mundo animal, ¿no? Totalmente. Ellos, claro, tienen sexo por puro instinto, digamos. Natural, Claro. y reproductivo. Exactamente, y nosotros pues somos también animales. Pero claro, la sexualidad es un aspecto característico del ser humano, que implica, además del sexo como función reproductora, como ya hemos dicho, otros aspectos pues como el género, la orientación sexual, la identidad sexual, cuestiones emocionales, pero sobre todo, aspectos culturales definidos por la sociedad y por la época en que transcurra. Hombre, por supuesto también. Exactamente. A ver, si hacemos un análisis desde la prehistoria hasta la actualidad, la sexualidad ha evolucionado a medida que ha ido evolucionando la mentalidad humana. Bueno, ha evolucionado, pero también creo yo que ha involucionado un poco. Ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Totalmente. Digamos que comenzó en la prehistoria, como tú has dicho antes, como una simple satisfacción del impulso reproductivo y luego, pues por lo que sea, sabemos que fue lo que pasó, ocupó un sitio importantísimo en las creencias religiosas que claro, a raíz de ahí fue como perseguido y reprimido para la sociedad en general, pero para las mujeres en concreto. Exactamente. Concretamente, oye. Además, bueno, que sabemos también que existen diversas culturas y que, por supuesto, pues diversas formas sociales debéis de concebir la sexualidad, como todo. Ya ves. Lo que se vea, ¿no? Ujú. Y como siempre comentamos, pues hay patrones y conceptos que arrastramos, que nos afectan, que son difícilmente identificables en ocasiones y que por supuesto tenemos intrínsecos y ni nada, ahí están. Claro que sí. Es lo que hay. Conceptos moralistas y demás. Digamos que a lo que voy, para entender lo que somos ahora, tenemos que entender qué hemos hecho con anterioridad, qué ha hecho la sociedad con anterioridad y qué ha pasado con la sexualidad desde que existimos hasta lo que somos, porque está claro que con los miles de años que han pasado, algo no se está haciendo muy bien o no se ha hecho muy bien del todo, cuando a día de hoy existe el gran tabú que existe en cuanto al ámbito sexual se refiere. Ujú. Sobre todo, perdona que te diga, cuando hablamos del ámbito sexual femenino o de la sexualidad de una mujer. Pero bueno, digamos que también estamos acostumbradas a ser las doblemente reprimidas en todo, ¿no? Ujú. El sexo no iba a ser menos. Claro que sí. Además, el cuerpo de la mujer es el gran desconocido. Es que eso es así. El gran desconocido y el gran expuesto. Parece que todo el Exactamente. mundo lo conoce y nosotros no tenemos el derecho a conocernos. Claro que sí. Pues bien, como hemos comentado con anterioridad, en las distintas culturas siempre se ha interpretado la sexualidad de una forma muy diversa. Si por ejemplo nos remontamos a las primeras civilizaciones de la historia, descubrimos que no todas presentaban represiones a las diversas prácticas y preferencias en torno a la sexualidad. De hecho, los animales vemos que ellos copulan en la calle, ¿no? Total. Entonces, no sé, algo tenemos que llevar nosotros de ahí.
Evidencia de esto es el Antiguo Egipto, donde el acto sexual era comprendido como algo igualitario y permisivo. La sexualidad era una representación asociada a la creación y un aspecto esencial. Tampoco existen pruebas de represiones referentes a la homosexualidad, que son muy importantes. Total. Además, también existía una concepción completamente distinta respecto a la prostitución, la cual incluso podía considerarse algo sagrado. Qué En aquel interesante, tiempo. Claro, las felatrices eran también una forma de prostitución donde las mujeres ofrecían sexo oral a cambio de una remuneración. El incesto y el adulterio era algo socialmente aceptado y no existían impedimentos para ello. Por su parte, el divorcio se presentaba y era algo común. Sin embargo, la infidelidad solía ser castigada, por supuesto, en las mujeres. Vaya, hombre, qué casualidad. Parece que iba todo muy bien hasta que ha llegado la hora de castigar, ¿eh? Claro, es que al final eso, claro, Nos está ahí. castigan a nosotros. Está ahí. Ujú. En la antigua Grecia, por ejemplo, es considerado como un tema educativo, ¿no? La práctica sexual en esta cultura es básicamente para la reproducción de la especie, que esto pasa en todas, y ya lo hemos dicho, pero también que el placer, el hedonismo y el erotismo son el eje de la concepción del sexo, por decirlo de alguna manera. Sí, esto es muy importante, esto que estás diciendo. Además, también existía una nula represión a la infidelidad y a la homosexualidad. No ha salido nada de castigo. por ahí. Importante también. Importante. Y bueno, las orgías eran permitidas. Digamos que la belleza del cuerpo humano en esta cultura, para los griegos, era una cuestión digna de admiración. Admiraban el cuerpo. Ujú. Lo mismo pasaba un poco en la antigua Roma. Ya sabemos que esta sí es súper conocida por las grandes fiestas eróticas que se formaban allí y las grandes orgías. Se pueden ver en películas, y pueden leer, pueden Ya ves. ver cosas. Aunque también se puede ver y se puede escuchar o se puede leer igual, que estaba todo este erotismo, pero también estaba cargado de violencia y de posesión, ¿no? Los que tenían, digamos, un estatus o algún tipo de poder, sobre todo si eras hombre, un hombre activo, pues tú tenías derecho a una prostituta, un prostituto, a esclavas, esclavos, en fin. A cualquiera que se pudiese someter, por lo tanto, de clase más baja que tú, seguro, entiendo, Sí. ¿no? Sí, como pagar por algo, digamos, ¿no? Como, es lo que Sí, como más o someter, menos, o sea, sí. yo mando, tú ahí Sí. y punto. Lo mismo pasaba un poco con sus más y con sus menos, ¿no? En el resto de culturas antiguas, como la babilónica, la japonesa, en fin, diversas. Bueno, lo que está claro es que las primeras civilizaciones tenían un concepto muchísimo más amplio y bastante menos restrictivo en lo que al sexo se refiere. Por lo que Totalmente. estamos viendo. También es verdad que se habla de prostitución, infidelidad, castigo y por supuesto pues se vincula a la figura femenina. Fíjate desde dónde nos viene esta historia, que hoy en día existe todavía un gran negocio con la prostitución, que además ha evolucionado y se ha convertido en un crimen perfecto, Totalmente. en el que se comercia o se trata con mujeres, cosa que me parece súper fuerte. Súper fuerte. Sobre todo con mujeres pobres, ¿sabes? Exactamente. Que es como que intervienen. Exactamente. Además, en todo esto que hemos dicho también se hace referencia al sometimiento según tu posición social y para mí eso significa sexo por obligación, ¿no? Que me suena a mí este tema. Pues ya ves. Es verdad que en estas culturas no se hace referencia a la diferencia de sexo cuando se habla de sometimiento, pero fíjate que a mí me da que a nosotras, a las mujeres, ¿sabes? Nos llevamos un buen tanto por ciento del reparto de esta práctica. Más o menos como ahora, vamos. Lo que pasa que claro, ahora tenemos otra mentalidad, pero igual. Y me río por no llorar. Me río por no llorar, porque me da pena de lo que estoy diciendo. Ya. Pero básicamente parece que la cultura de la violación también es mucho más antigua de lo que parece. Y a mí me da miedo. Pues sí. Bueno, el tema de la sexualidad con la llegada de las religiones, claro, esto ha sido, digamos, reprimir todavía más, ¿verdad? La Completamente. sexualidad. Se convirtió en una forma de control social por el temor a los castigos de Dios.
La Edad Media, por ejemplo, fue una época de retroceso y retraimiento cultural, y la sexualidad en la Edad Media se convirtió en algo completamente pecaminoso, reprobable y peligroso. Pero, atención, también era como lo más soñado, lo más meditado y lo más secretamente deseado, porque es que, claro, era algo inaccesible, un Ojo. poco. Qué Y poética claro, te has puesto. es que claro, como que lo prohibido nos llama más la atención. La atención, sí, pero es que muchas veces cuando te paras a pensarlo es, pero ¿qué pasó para que eso se tuviese que prohibir de esa manera? Porque con lo que hemos hablado de las antiguas culturas, el sexo era algo importante para el desarrollo de una sociedad. De pronto todo es malo, todo es pecado y todo que controlado todo, ¿no? Pues sí, El sexo era posible dentro del matrimonio y con una finalidad puramente reproductiva, punto pelota. ya está. Así que el deseo sexual pues era como un poco una especie de enfermedad. Exactamente, exactamente. ¿Cuántas Así enfermedades ha sacado la religión? Exactamente. La homosexualidad es una enfermedad, Claro. el deseo al sexo es una enfermedad. Bueno, ya no hablamos, por ejemplo, de... ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas enfermedades, cojones? En fin, el caso es que si damos un salto al siglo XVIII y al siglo XIX es cuando se produce la mayor oscuridad sexual de la mujer. Porque la mujer es recluida o bien en su casa o en un convento. Para que nos entendamos, las mujeres se dividían en 3 categorías. Dime cuáles son. Mujeres casaderas, ¿no? Entiéndase que son las que buscaban un marido para tener cierta estabilidad económica e hijos. Y si no, no servían para otra cosa, eso se lo Exactamente. decía la sociedad. Estas mujeres son las que se recluían en sus casas. Las monjas, que se recluían en los conventos, y las prostitutas, que se recluían en burdeles. Exactamente. Aquí hay un asunto muy interesante que te voy a decir, y es que el concepto que tenemos de monja, claro, tú piensas en una monja y tú piensas la típica mujer que decide entregarse a la religión y que se anula totalmente de su personalidad sexual. Eso es el concepto que nosotros tenemos, Sí, ¿verdad? claro, Más o que menos. es como que tú dedicas tu vida a Dios. Exactamente. Pero en este tiempo era como una manera de escapar de la heteronorma. Claro, algunas eran mujeres muy cultas, inteligentes. Y claro, ellas no querían esa vida represiva de que las casaran con alguien, que ellas a lo mejor no querían, dedicarse solamente a las tareas del hogar, a los hijos. Claro, entonces, ¿qué hacían? Escapaban, querían ser monjas, se encerraban en los conventos, pues como medio de huida. Claro, y allí, pues claro, ellas podían leer, cultivarse un poco más en otros aspectos. En fin, que me resultó muy interesante esto, porque Guau. es que de hecho hay una, no sé, es que ahora mismo no sé cuál es su nombre, una feminista que era monja, que era religiosa, y habla desde ese aspecto. Guau. Y me parece súper interesante. La verdad que flipa, porque nunca había visto el concepto de monja desde ese punto de vista. Es verdad. Y por lo que sea, no me lo he encontrado nunca en ningún sitio que lo haya leído y flipa. Es interesante, es interesante. Me ha parecido sí. curiosísimo, me ha parecido curiosísimo, la verdad es que sí. Pero bueno, seguimos. A finales del siglo XIX y principios del XX ya se le empieza a dar importancia a la sexualidad en Europa como una forma de mantener la salud física y mental, ¿no? Y además que lo puedes ver en muchas disciplinas artísticas, como es la pintura, la escultura y por la escritura, lo que quieras. Y bueno, se puede ver también en aportaciones de personas como, pues, no sé, Sigmund Freud, entre ellos, que Cuidado ojo, con este, que que- este era un machirulo de cuidado, ¿eh? Cuidado con este. Ojito, pero bueno, aportó su Sí, granito, su arena, granito. digamos. Claro, y según avanza el siglo XX, el papel de la mujer empieza a tener más relevancia con la aparición pues, del movimiento feminista, produciéndose lo que se ha llamado la revolución sexual o liberación sexual. Tiene su inicio en la década de los 60 y el máximo desarrollo es en los 70 y en los 80. Se identifica un poco pues, con la igualdad entre los sexos, ¿no? Y la aparición de métodos anticonceptivos. Y este hecho fue muy importante porque, claro, esto ha ayudado a afianzar normas y leyes que hoy día son aceptadas y legítimas. Totalmente, compañera. Sí. Además, la liberación sexual supuso la reivindicación y la recuperación plena del cuerpo humano y su desnudez, que la habíamos perdido. Así como la sexualidad como parte de la condición humana,
como parte de una vida, pues, no sé, saludable, cuanto menos. Se aceptan las relaciones sexuales prematrimoniales, se reconoce la homosexualidad, las parejas de hecho, las uniones civiles, no sé, es como Una apertura. una apertura. Además, los métodos anticonceptivos y su difusión, como hemos dicho antes, han separado en la práctica la sexualidad de la reproducción. Aunque aquí podríamos entrar con el tema este de Sí. los anticonceptivos y la extrema medicalización de las mujeres en general en otro tema que podemos tratar algún día. Pues Pero sí. bueno, que abrió camino, abrió camino. Exacto. Pero tema importante. Tema importante, porque meterse hormonas todos los días en el cuerpo no tiene que ser bueno. Pero no sé, habría que estudiar un poco esto, ¿no? Ujú. Y leer Total. un poco. Pero bueno, vale. Lo trataremos. Centrándonos en la actualidad, ¿qué tenemos? Explícame. Bueno, a ver, pues digamos que estamos viviendo un momento en el que supuestamente los roles de género respecto a la sexualidad han experimentado cambios bastante profundos, ¿no? Sí. Centrándonos, por ejemplo, en las mujeres, que a nosotros nos encanta, como mujeres que somos, Como mujeres siempre, que hablamos. como siempre. Pues bueno, que nos encanta. Que según estudios, cabe destacar que el determinante de género que aún impera en la sociedad es la maternidad. Claro que sí. Siguiendo esta línea, Lagarde, por ejemplo, explica que las mujeres pueden ser vistas como procreadoras o eróticas. Si son procreadoras, son carentes del deseo sexual. Es decir, que no existe este deseo en ellas. Ujú. Fuera. Son seres como pasivos y receptoras del placer de otros, en nombre pues del amor o de la posibilidad de reproducción o Sí, lo que no ha vendido es el amor romántico, y digamos, el patriarcado. el patriarcado. Totalmente. Y por otro lado, son las mujeres consideradas eróticas, ¿no? Que tienen la posibilidad de desembocar en una identidad, por ejemplo, cohesionada, buscando su propio placer y su propio deseo, digamos. Por lo tanto, esto nos habla de que la sexualidad aún está muy, pero que muy influenciada, aunque cada vez un poquito menos, por suerte. Pero vamos, que por el constructo social que se ha establecido en relación al género, la mujer erótica aún como que no está muy aceptada en el status quo tampoco. Exactamente. Porque las mujeres no tienen la misma posibilidad de ser sujetos del placer que objetos del placer. ¿Pero por qué pasa esto, amiga? Bueno, es que la mujer deseante todavía está castigada, ¿no? Un poco. Y, Hombre, y se la etiqueta, Eso se nos etiqueta más bien. más bien. Bueno, de esto nos habla muy bien Ana Requena Aguilar en su libro Feminismo Vibrante. Que te tengo que decir que yo creo que este es el mejor libro que se ha escrito en el 2020. Qué bueno. Feminismo vibrante. Feminismo Vibrante. Si no hay placer, no es nuestra revolución. Te voy a explicar un poquito de lo que habla, Me así por encanta, encima, me ¿vale? encanta. Ana Requena dice que en los últimos años hemos asistido a la ruptura del silencio de muchas de las mujeres. Total. Claro, muchas de ellas han compartido su experiencia de acoso sexual, de violencia. Pero claro, este discurso, que es totalmente necesario, debe ir acompañado de otro, que no es otro que el placer de las mujeres. Totalmente. Porque es que es una forma o sea, estamos reprimidas, es una forma de represión Exactamente. directa hacia nosotras. Claro, es que claro, dice Ana que si ampliamos tanto el discurso de la violencia y del acoso, ampliamos el miedo de las mujeres. Porque claro, tenemos que decir que desde que sabemos todo esto, tenemos más miedo. Claro que sí. Y los padres tienen más miedo, y en fin, en general. Claro, es que las mujeres hemos sido amputadas al placer durante años. Claro, el patriarcado ha utilizado, digamos, la sexualidad femenina para disciplinar a las mujeres. Tenemos que ser decentes, ¿no? Claro, Algo así, ¿no? exactamente, pero claro, también tenemos derecho a ser sujetos de placer, que no objetos de placer. Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre somos objetos, nos Exactamente. objetivizan, ¿sabes? Nos cosifican. Claro. Totalmente. Nos sentimos culpables si nos mostramos como seres deseantes. No nos sentimos mujeres respetables, como si el respeto fuese Lo que la vida dejas de sexual ser. que tú tienes. ¿Me Bueno, entiendes? pero es que eso es muy común todavía, ¿no? Exactamente. Claro, queremos sentirnos amadas, que se nos considere para una relación tradicional. ¿Tú ya me entiendes?
que el amor romántico ha hecho mucho daño. Exactamente. En la sociedad Claro, femenina. exactamente. Está, totalmente. Claro, y dice Ana Requena que nos vendieron que nuestro contexto supuestamente había cambiado. Claro, después de nuestras abuelas ya nos dijeron que no había represión, pero tú sabes que esto todavía es un poquito... Un poquito todo, un poquito mucho. Estamos totalmente reprimidas. Exactamente. Ahora puedes vestirlo como quieras o acostarte con quien quieras, pero vas a calificarte como tal o cual. Exactamente. Ya está. Claro, nos dijeron que no hacía falta tener una relación estable para tener sexo, ni dar explicaciones. Puedes tener sexo y punto. Por lo que lo hicimos, claro, nos besamos con nuestros compañeros de instituto, nos manoseamos, nos acostamos con tíos que apenas conocíamos y sin embargo algo no terminaba de funcionar. Totalmente. Porque claro, Al final, antes de cumplir los 18 ya sabíamos lo que era ser etiquetada o señalada. claro, la que se acuesta con aquel, esa es la guarra, la puta, la zorra Exactamente. y punto. Y no eres libre. Claro. No tienes libertad sexual, tienes un calificativo. Exactamente. ¿Y por qué sigue pasando esto? Porque al final cuando las mujeres ejercen su derecho al deseo, que eso, encuentran como una hostilidad masculina, el ghosting, el desprecio, la venganza, no sé, calificativo, insatisfacción, sexo sin ningún tipo de cuidado, ¿sabes? Sí, Como sí. que con desprecio, no sé cómo explicarlo. Totalmente. Claro, Ana Requena, por ejemplo, se acuerda aquí del escándalo Levinsky. ¿Tú te acuerdas A de mí me esto? pilló, sí. Mónica Levinsky. Totalmente. Claro. Mónica era una chica de 22 años, becaria en la Casa Blanca durante el mandato del presidente Clinton. Ujú. Claro, ellos dos mantienen un affair durante un tiempo, pero claro, los republicanos que desde el primer momento intentan ponerle, digamos, la zancadilla a Clinton, Claro. pues se enteran de su idilio con Mónica y utilizan esto como una forma para atacarle, ¿no? Vaya, que intentan hacerle pupita a Clinton, Exactamente. Básicamente. Claro, él sobrevivió a lo que llaman los americanos un impeachment, que es como un proceso de destitución. Bueno, y- porque parece que en Estados Unidos como que en ese momento pasó que la vida del presidente como que no importaba, ¿no? Claro. Porque era un buen presidente. Exactamente, Estados Unidos por primera vez dijo que la vida personal de su presidente no le importaba. Que me parece estupendo. Es genial, Me es parece genial. estupendo. Pero ¿cuál es el tema aquí? Ahí. ¿Cuál es el tema aquí? Ahí El vamos. tema aquí es que a Mónica, después de esto, los medios la machacaron. Claro que sí, la reventaron. Se tuvo que ir a vivir a Europa. Y digamos, como que él ha seguido de presidente. Es como un magnífico presidente y sigue siendo un magnífico Pero, presidente tía, después de los años. Y la posición de su mujer, de Hillary Clinton, es que es tan difícil esa situación, en qué posición queda también esa persona. Claro, ¿Ahora además qué que hace? Hillary nunca se separó de él, de hecho. Ni- Ellos siguieron. Y después ella se presentó a las elecciones y todo esto. Sí, me parece bien que se perdonen esas cosas y todo lo que tú quieras, pero es como, esto no importa tu vida personal, ¿no? Pero estás reventando la de Exactamente. la de otras dos. Estaba haciendo daño a dos mujeres. A otras dos. Porque claro, exactamente. Mónica la machacaron los medios, como te he dicho. Salió su nombre en 40 canciones de rap, entre ellas una de Eminem. Flipa. Estuvo a punto de suicidarse en varias ocasiones. Y bueno, esto fue un acoso total y a ella pues la llamaron pues de todo. Además Tremendo. Que públicamente, a mí me recuerda mucho una miniserie que he visto hace poco en Netflix que se llama Nevenka, que es del caso Nevenka, y creo que es la primera mujer que ganó un caso de acoso sexual a nivel político en España. Ujú. Y la verdad que me resultó muy hardcore y ella no era ella, o sea, en el caso que hablamos de Mónica Lewinsky, era consentido, ella Sí, quería sí, estar claro, ellos tuvieron una relación. con este señor, Ujú. lo que pasa que luego este señor pues la dejaría tirada porque claro, estaba su señora también y triángulo. Ujú. Esta chica no, esta chica era joven, era viva, valía para la política y le hicieron la vida imposible pues desde la alcaldía Pues sí. de su ciudad. Ujú. Bueno, he comentado antes también lo de los cuidados en las relaciones y quiero centrarme un poquito aquí porque Ana habla también de que el discurso debe girar en cuanto a mantener relaciones de calidad. Muy ¿no? importante. Muy importante, porque al hablar del tema sexual, aunque sea sexo casual, debería encontrar un componente afectivo. Claro, es necesario saber y entender a los otros o a las otras personas, desactivar, digamos, el discurso este acumulativo que tenemos de... Sí, de me he follado a tanta o a cuanta. Exactamente. Como si habláramos de ahí del consumo de cuerpo, de aquí hemos traído el capitalismo y... Claro que sí. Debemos aprender un buen trato en las relaciones, no un trato utilitario.
claro, te utilizo para esto y punto, ¿no? Y ya está. Entonces, claro, ella dice que debemos introducir la parte afectiva en nuestros encuentros casuales. Porque, claro, tú estás ahí para disfrutar tú y que disfruten las otras personas o la otra persona, en fin. Todo recíproco. Y debe Exactamente. ser recíproco, no llego, pum, y me voy. Exactamente. Y como conclusión, ella dice, porque claro, después es como que diciendo estas cosas parece como que eres una puritana o tal y cual, ¿no? Pero ella dice, no, las mujeres queremos seguir filtreando, ligando, tonteando. Pero claro, no queremos estas normas a base de cuerpos y vidas sometidas al deseo de los demás, a cánones estrictos de belleza, que esto es muy importante, porque nos hace sentir mal. Los cánones estrictos de belleza, de cómo tenemos que ser las mujeres, de cómo tenemos que tener las tetas, de cómo, en fin, esas cosas, Sí, ¿no? pero que al final estamos completamente expuestas y cosificadas en los medios de comunicación y en las publicidades y en la vida en general. Exactamente. Entonces, ese canon de belleza Está ahí. hoy en día está por las nubes. Y no Exactamente. y no podemos ser mujeres libres con eso. Claro, nunca. pero claro, ella dice que con esto nosotros nos sentimos mal. Claro, es Porque que es lógico, ¿no? claro, te comparas y al final pues ves ahí cierta diferencia. Claro, dice que también hacemos lo posible por ser deseadas. Pero claro, ¿a costa de qué? A costa de reprimirnos y de reprimir lo que nosotras queremos o lo que nosotras somos. Y esto Es muy fuerte. es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Y digamos que eso, que las mujeres pues, queremos comprendernos sexualmente, comprender la sexualidad, comprenderla como parte de nuestra vida y no Exactamente. sentirla como algo, porque parece que a lo largo de la historia, nosotras todavía inconscientemente nos seguimos notando algo pecaminoso cuando se trata de nosotras. Claro que sí. Y así no lo hacen sentir, ¿no? Así es, y claro, ella dice que por esto mismo, lo que tú estás diciendo, juguetes como por ejemplo el Satisfyer, ¿no? Que tanto se está hablando, ha causado furor, porque claro, esto sirve de alguna manera para que las mujeres rompan el tabú sobre su masturbación, porque como he dicho, claro, el cuerpo de las mujeres es el gran desconocido, y las mujeres hemos llegado muy tarde a la masturbación. Muy tarde, porque hoy en día todavía es normal y común que un hombre desde los 11 años se masturbe, Exactamente. pero a las mujeres todavía no nos educan sexualmente para eso. Exactamente, así es. Por ahora, no. También, por ejemplo, hay una creciente oleada de literatura erótica en las mujeres. Y es que de alguna manera necesitamos reflejar el deseo y leer. Porque claro, la industria del porno enseña, en su mayoría o en ocasiones, o no sé cómo definirlo, violencia y cosificación de las mujeres, ¿no? Pero ¿es la solución eliminar el porno? Pues no, a lo mejor solo revertirlo. Es que es lo que tú has dicho antes, que a veces evolucionamos y a veces involucionamos, ¿no? Pues en el caso del porno parece que involucionamos, porque claro, las personas, la sociedad en general hoy en día no tenemos una educación sexual concreta ni abierta, ni no sé, a mí creo que no me han hablado nunca de sexo en el cole. Yo tengo una edad, pero nunca me han tenido una charla de educación sexual, creo. Y parece que entre la ficción del porno y la realidad del sexo hay una línea ahí muy finita y muy delgada y que a veces no se ve porque, claro, cuando tú estás viendo una película de guerra, ¿no? Y de tiros, y de matar, o de robar, o de engañar, o de lo que sea, tú tienes una educación detrás que te dice que tú estás viendo una película y que eso no es real. Que en la vida real, pues no se pegan tiros y no se mata y no se engaña o no se roba o no se tal. Pero en el caso del sexo, eso no existe. Tú ves porno y ves el porno que te ponen. Claro. Y tú no tienes una educación detrás que te dice que eso es porno y que eso no es así, que esto es la realidad y eso es la ficción. Eso no hay. Entonces las generaciones de personas y de gente y de niños y de nuevos que vienen al mundo, pues están aprendiendo sexo desde el porno, desde el reggaetón, que también Exactamente. está un poco hardcore últimamente, y desde esas disciplinas sin ninguna información y sin ninguna educación detrás. Claro, y aparte empiezan a consumir porno pues desde Súper la temprano, adolescencia súper jóvenes. temprana. Pero es que claro, es que antes el porno, yo qué sé, en los 80, en los 90, era que te lo conté en su día, una tía raca que viene y te folla con sus 2 pedazos de teta, una tía empoderada, grandota, y ahí te queda, ¿no? Y se va. Hoy en día el porno que se ve o el porno que más se consume El es mainstream, digamos. de teenagers,
de jovencitas, de niñas que tú puedes manejar, no sé, como que ¿por qué ha derivado el sexo en eso? Porque las mujeres no hacemos porno, porque no lo consumimos, que no lo podemos consumir viendo eso. Exacto. Es como... Claro, por eso te he comentado yo el tema de la literatura erótica esta, que hay una creciente oleada, ¿no? Porque claro, las mujeres tampoco tenemos muchas más posibilidades a las que acceder para esto. Pero claro, también hay un problema con esto, con la literatura erótica, por ejemplo. Romantiza a personajes, como por ejemplo el protagonista de, no sé, Las 50 sombras de Grey, ¿Qué cosa? que reflejan modelos de maltrato, Ya. ¿entiendes? También es como eso, es como se exprese, porque depende cómo tú expliques Sí, o quieras hacer ver que son ciertas disciplinas y si luego no te informas, ¿sabes? Ves maltrato donde no pueda verlo, mil cosas, pero al final deriva en eso, en que como no nos educan sexualmente ya, de ninguna sí. de las maneras, pues, es imposible de comprender. Claro, pero es que aparte, ¿no? Si, por ejemplo, si leemos Las sombras de Grey o vemos la película o lo que sea, el típico tío que llega a donde tú trabajas y tú ves que te está persiguiendo, ese tío, pues claro, está buenísimo y es el Grey y tal y cual, pero si a ti, no sé, te persigue una persona que no te gusta, que te Que da huele mal, miedo, que tiene barriga y que te mira no raro, sé, eso lo hombre, llamamos acoso, ¿no? es acoso. Así que vamos a dejar de romantizar estas situaciones porque esto es acoso, lo haga quien lo haga, Totalmente. ¿no? Y vamos a Y ver nos lo que venden como una situación romántica exactamente. con la persona que tú vas Y vamos a a... elegir bien lo que leemos y las películas que queremos ver y esas cosas. Que está muy bien el tema de la literatura erótica, porque es que yo lo veo fenomenal, lo veo estupendo. Aparte te voy a, compañera, ya con este tema te voy a recomendar una trilogía maravillosa que tú ya la conoces y que a mí me encanta. Sí. Y vamos a hablar un poquito de ella y el tema que nos trae porque Venga, cuéntame. es alucinante. Bueno, es de Noemí Casquet, Mm. que tú conoces a esta chica, Sí, ¿no? bueno, sí, ella es profesora o sexóloga, no sé exactamente Sí, lo que es es su periodista, sexual. escritora No sé, la cosa es y que sexóloga. sí. Yo sé que tiene que es, digamos, la primera escuela online sexoafectiva que se llama Santa Mandanga. Son buenísimos, seguidlo en Instagram, @santamandanga. Es una página web y bueno, y ahí te encuentras relatos, te encuentras, en fin, Son clases, maravillosos. te encuentras de todo, ¿no? Además, ella cuelga en sus redes sociales, que en Sí. Instagram, por ejemplo, la podéis encontrar como Mamá Casquet. muchos vídeos y muchos reels sobre educación sexual, sobre posturas, sobre sexo, pero sano y Con respeto. Sí, con respeto, con conciencia, no sé. La tía es Sí. muy buena. Y tiene una trilogía que es maravillosa, que yo me acabo de leer el último libro hace poquito. Y sus títulos son Zorras, Malas y Libres. Y atención, porque en sus portadas, que además las tres son maravillosas, nos dice que esto es la trilogía de las mujeres libres. ¿Estás preparada para unirte al club de las zorras? Es maravillosa, ¿eh? Sí. Y además al Broncano lo dejó en vergüenza. Ah, sí, no me digas. Bueno, no lo dejó en vergüenza, pero se la lió un Pues, poco pues, en su entrevista. lo quiero ver. Se la lió un poco en su entrevista y se quedó... tal. Cortaillo. Pues bueno, la cosa es que esta chica sacó hace poco una trilogía erótica maravillosa en la que toca temas sociales, sexosociales, alucinantes sobre las mujeres. Lo cuenta a través de la historia de tres chicas diferentes que se encuentran en Madrid, que se conocen y que para conocerse sexualmente sin digamos, prejuicios, ni influencias, ni absolutamente nada, crean un club para satisfacer sus fantasías sexuales. Y la verdad que te lleva, o sea, me refiero que cuando piensas en las novelas eróticas noventeras o las que tú hablas románticas Sí. que salen y lees estas maravillas, dices, sí, sí, porque estamos bien, vamos en el buen camino, vamos en el buen camino. Habla de temas alucinantes, habla de sobre todo de sexualidad femenina, de experiencia en general
de todos los aspectos de los que no podemos opinar si no los probamos, de disciplinas alucinantes que algunas personas, por ejemplo yo, no sabía ni que existían. La verdad que son bastante recomendables estos libros, muy, muy recomendables. Qué guay. Claro, es que tenemos en nuestra mentalidad, por lo que hemos dicho, por constructo social o por moral, que hay prácticas que son incorrectas en la sexualidad, pero en realidad depende de cómo tú lo veas, de cómo tú te respetes a ti mismo y cómo te respeten los demás y tú respetes a los demás, no tienen por qué ser malas, Claro. ¿verdad? Es que creo que son sentimientos, vínculos Claro. y prácticas tan sinceras en el sentido de lo que le da a la Exactamente. otra persona, ¿sabes? Que quién soy yo para juzgarlo si no Claro. tengo ni idea. si no hay falta de respeto, si hay un acuerdo de los participantes y demás, no tiene por qué ser algo malo. Son necesidades, pues, que por ejemplo en estos libros se hablan de orgías, de BDSM, de 1000 disciplinas, ¿no? Que, como hemos visto al principio de este capítulo, se practicaban en la antigua Roma, Ya ves. en las antiguas civilizaciones, ¿sabes? Y ahora es como que se siguen practicando, pero como muy en secreto, muy en privado, porque eso no está bien visto, no es moral, no es ético, no es tal. Mira, te voy a leer un trocito, un parrafito del segundo libro, ¿vale? Porque el orden es zorras, malas y libres, pues de malas. Un trocito de lo que dice por aquí. Pienso en Diana y en su categorización del placer, del deseo, del amor. Pienso también en esas personas que dicen que esto está mal, que es pecado, que no es natural. Yo creo que lo que ha sucedido forma parte de mi ser, de mis raíces, de mi átomo. Qué enfermos deben estar aquellos que creen que el amor se puede moldear. Qué ciegos aquellos que solo tienen ojos para una única forma de expresar el afecto. Qué inhumanos los que se atreven a limitar la conexión. Claro, es que es verdad, es que no hay una forma correcta de tener sexo, ni una forma correcta de amar, ni una forma correcta de lo que cada uno De ser sienta. mujer, de ser hombre y de ser lo que sea. Exactamente, y lo que los demás sientan, y ya está. Y no creo yo que haya que darle mucha más vuelta al asunto. Totalmente. Yo a raíz de estos libros he seguido o estoy siguiendo con la lectura de novelas eróticas de otras Sí. autoras desde el punto de vista femenino y me encontré por Netflix una miniserie que es muy chula, muy entretenida, que tiene unas reflexiones brutales sobre la amistad, el sexo, la sexualidad y millones de cosas, que se llama Bonding y que la recomiendo muy, muy, muy mucho. Los capítulos son de 15 minutos, así que si no tenéis mucho tiempo Es rápida. es rápida y muy recomendable desde mi punto de vista. Pues muchísimas gracias por la recomendación. Hola. Y nada, decir que con esto hemos terminado, que nos ha costado este capítulo, porque la verdad que, hombre, que es un tema que creo que tenemos que tratar con bastante respeto, ¿no? Sí, que es importante, que también nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Exacto. Entonces, es como será un poco evolutivo. Está claro que tendremos que hacer un volumen 2 Pues de sí. esto, porque hay muchísima más información, hay muchísimas cosas más de las que hablar sobre la mujer y el sexo en las distintas etapas de la vida. Exacto. Entonces volveremos ¿Con algo más? con algo más. Y nada, pues muchísimas gracias. Por escucharnos, y hasta perdón el por la próximo. tardanza, porque hemos estado unos cuantos de días, unas cuantas de semanas Más para ahí ya. sin hacer mucho por falta de tiempo, esto digamos por problemas logísticos, como se diría en cualquier empresa, que bueno, que ya sabéis que no nos dedicamos a esto Ya ves. y a veces pues el ámbito tiempo laboral, es oro. el personal, el profesional y lo que quieran nos limita. Pues nada. Esperemos que lo hayáis disfrutado Y hasta la y próxima. hasta la próxima.